Hola, muy buenas noches a su programa que es Filosofía para Todos. Espero que este programa sea de impacto y les guste mucho. El día de hoy se va a versar sobre el tema del vicio y de los vicios. Nos acompaña Mapache en el chat junto con el Bando de Venezuela y está Agus de Argentina. Saludos hasta allá. El día de hoy quiero mandarle un especial saludo a un estado que es el estado de Jalisco, a, a Navarro, a Autlán Navarro, que nos ven desde allá, y a todo Jalisco en especial, todos los habitantes que viven ahí, les mando un cordial saludo. Y pues buenas noches, días, tardes, a la hora que ustedes estén viendo este programa. Espero que les deje algo y vamos a empezar a abrir con Lumi. Lumi, muy buenas noches. Empieza la pregunta de hoy. Para empezar, vamos a abrir con qué entendemos que significa el vicio o qué es el vicio para nosotros. Hola, buenas, soy Lumi. Bueno, pues los vicios, a lo que yo entiendo, son un hábito que por lo general es dañino para el ser humano. Algunas veces, pues cuando solían hablarme sobre los vicios, no lo sé, por lo general siempre pensaba en las drogas o en la procrastinación. ¿Por qué? No tengo idea. Pero por lo general siento que eso es lo que actualmente pues genera daños en la sociedad, a las personas, y siento que toda persona es vulnerable a llegar a caer en los vicios. Algunas veces pues no sé cómo explicarlo, pero para mí los vicios son algo que realmente es dañino para el ser humano. Siento que y algunas veces pues no es algo que se pueda controlar fácilmente, y cuando te das cuenta pues ya se volvió demasiado habitual, es algo que ya es difícil de dejar incluso. Y pues lo más común que todos conocen pues son las drogas. Y pues esos son los vicios para mí en sí, de una forma muy resumida, de una forma no tan complicada o compleja. Excelente, de eso se trata, de que cada quien dé la definición que nosotros creemos. Y para ti, Néstor, saludos hasta Tabasco, ya ni te saludé. Menciona tu nombre, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, aquí estoy de nuevo como invitado, Néstor Magno de Tabasco, para servir. Para empezar, pues es un tema muy interesante y yo creo que todos tenemos una que otra experiencia por ahí. Yo creo que tratando de englobar todas las cosas que pueden componer el tema, para mí los vicios serían todas aquellas cosas, acciones, comportamientos, conductas que nos alejan de la persona que debemos de ser. Y con este deber ser me refiero a algo que popularmente se conoce como la mejor versión de uno mismo, ¿no? Que es un poco extraño porque no somos computadoras, no somos robots, pero por ejemplo, conforme uno va creciendo, va tomando conciencia, sabe que pues va entendiendo esta cuestión del bien y el mal, ¿no? Que es lo que es mejor para uno, para sus seres queridos, para su familia, sus hijos, con quien trabaje, etcétera. Y básicamente todo aquello que nos aparte de ese deber hacia nosotros mismos y hacia los demás, es algo que puede caer de una u otra forma en un vicio. Normalmente viene acompañado de una adicción, como decía Lumin, que a lo mejor empezamos a hacer esto o el otro, y luego no podemos dejar de hacerlo. Y eso tiene que ver mucho con el tema de... Perdón, tengo un par de gatos, alguno va a estar aquí gritando. Perdón, decía que esto va a estar ligado mucho con el tema de la gratificación y la voluntad, que es algo que se escucha mucho en redes sociales últimamente.
Pero bueno, o sea, el vicio es una cosa, la adicción es otra cosa, normalmente van de la mano, pero no necesariamente. Entonces, eso es lo que yo entiendo por vicio, sin bloque. Excelente, Néstor. Pues mucho gusto saludarte. Pues yo también, para variar, es lo que entiendo más o menos lo que explicaba Lumi y lo que explicabas tú. Me va a tocar, en este caso, cerrar y abrir. Pero también quiero aclarar que de los vicios tiene una connotación negativa. Ya lo decía Aristóteles, para él, citándolo a él, es la insensatez de lo racional y la cobardía de lo apasionado, la incontinencia de lo apetecible del alma, la injusticia, la avaricia y la estrechez de mente. Es lo que creía Aristóteles sobre el vicio. Y quiero dar una acotación aquí. Bienvenido, Defectus. Ahorita estamos versando sobre de qué es el vicio para que des tu definición. Ya la acaba de dar Néstor, la acaba de dar Lumi. Y yo teniendo esa connotación filosófica hacia lo negativo de lo que son los vicios, porque por ende entiendo que está mal, como lo decía también Néstor, va ligado el vicio de las adicciones, y no lo mismo tener un vicio cuando tienes un hábito y luego eso se convierte en adicción y ser adicto. Creo que va como una cadena. Nos han enseñado que es malo, pero realmente, filosóficamente hablando, yo creo que también se refiere a una simulación. El vicio es un engaño, ya sea por personas con mucha astucia para engañarnos. Yo creo que filosóficamente les tengo una primicia. No creo que nadie haya probado el cigarro, el alcohol, los videojuegos al extremo, la pornografía. ¿Qué otra cosa se me puede ocurrir no virtuosa? En los juegos de azar. Todos los vicios que conocemos, el cristal, la marihuana. No creo que nos hayamos, desde que nacemos y tenemos un poco de ingenuidad y de raciocinio y de lógica, no creo que nosotros digamos, yo me levanto hoy me voy a drogar, me voy a hacer daño. No creo realmente que sea así, y más bien creo que fuimos engañados, ya sea por llenar un vacío, por imitación, por personas que nos están, ya sea porque mono ve, mono hace, personas que nos enseñaron esas conductas, o que de hecho son personas perversas que en una ocasión podemos estar en una fiesta que dicen, ándale, toma, no pasa nada, o fuma, o mira esta droga. Entonces tratas de llenar un vacío con ciertas amistades, entre comillas, y lo que termina pasando es que uno se deja engañar y hace ese tipo de acciones. Creas un hábito, primero dices no pasa nada, es uno y ya, y luego te vas haciendo adicto a esa sustancia hasta que se hace vicio, y es muy difícil deshacerse de ese tipo de comportamientos, como tú decías, y de las acciones, hasta incluso perder la dignidad. Entonces yo voy a cerrar con eso. Para mí fue lo que más o menos yo entiendo como vicio, y un poquito del por qué se da esos vicios. Y creo mucho en la metafísica, y creo que también tiene mucho que ver la virtud y como contraparte el amor. Pero no es un tema fácil, no es un tema de decir, con palabras se soluciona. Yo creo que es algo que tendremos que ir desarrollando a lo largo del programa para ver diferentes tipos de vista del por qué se da la raíz, y si de lo que yo estoy diciendo metafóricamente que hemos sido engañados, si es parte
también sí Aristóteles tenía razón, que viene de lo irracional y de lo de estrechez de mente, o si es simplemente que ya también lo tenemos en, en el código genético. Me gustaría saber la opinión de Fectus, de qué opina para él que es el vicio. Que nos Perdón por explicara. molestar, pero ¿podría ser yo el último en dar mi opinión y exponer sobre el tema en específico? Ya dieron todos la opinión sobre de qué es el vicio para cada uno de nosotros. Ahorita como tema, como te saldaste la primera parte, es primero solo decir qué entiendes como vicio. Para ti, ¿qué es el vicio, Fogatus? El vicio. Yo creo que el vicio, las adicciones, es un tema bastante complicado porque está mucho más entendido de lo que la gente quiere creer. Y es tan la extensión que es complicado tocarlo sin pasar a llevar a las personas, a la inmensa mayoría de las personas, quizá todos. Hace poco leí un artículo que hablaba sobre el tema de la relación entre las drogas estimulantes y la productividad. No era una apología, al parecer, a la cocaína al menos, pero en una parte del artículo de The Economist se comparaba a la azúcar con el café, la cafeína. Bueno, resulta que esa es una comparación, en ese caso fue extremadamente falaz, porque si bien el azúcar te da energía, básicamente el azúcar, la sacarosa, otorga ATP y es la glucosa es el combustible ideal, por así decirlo, del sistema nervioso central. Los cuerpos cetónicos no son tan efectivos para alimentar el sistema nervioso central. Entonces, está tan extendido y nos afecta tanto el tema de las adicciones y los vicios que se generan este tipo de falsos discursos y la gente está tan confundida, en parte porque está tan afectada, que incluso medios como The Economist hacen esa comparación falaz entre lo que es un alimento, como es la sacarosa, por más que uno no esté en contra de un alimento en específico, o en este caso de la sacarosa, y la cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, no tiene ningún valor nutricional, al menos directamente, no otorga ninguna energía. Uno no es capaz de sobrevivir a partir de cafeína ni de ninguna droga como son entendidas comúnmente, pero en el caso del azúcar sí. El vicio, yo creo que son aquellas situaciones en donde el vicio es el fenómeno en que la gente se autodestruye de una manera en que busca llamar mucho la atención de sí mismo y del resto, obviamente, porque si busca llamar la atención de sí mismo, está buscando también llamar la atención del resto. Yo veo, por ejemplo, que la gente que es adicta al alcohol, la gente que es adicta a los videojuegos, a los juegos de azar, son personas como que pareciera que si uno hace un análisis psicológico, no un análisis freudiano, estoy simplemente diciendo un análisis intentando entender lo que hay ahí, pareciera de que están gritando, suplicando a toda voz, metafóricamente, ayuda. Las personas, ¿por qué caemos en los vicios? ¿Por qué somos capaces de caer en los vicios? ¿Por qué el ser humano es esta entidad que pareciera ser la única capaz de caer en el vicio? Porque se han hecho estudios, se está estudiando constantemente y nunca se ha encontrado algún animal que sea vicioso de no ser por la imprenta humana. O sea, ningún animal, de todos los animales, de todos los seres vivos que conocemos en la biosfera terrestre, consume toxinas deliberadamente. El ser humano es el único que consume toxinas deliberadamente. El alcohol, todas estas cosas son toxinas, son veneno. Literalmente, el estado de embriaguez médicamente se le dice intoxicación etílica, porque eso es, se intoxica el ser vivo, el ser humano, se intoxica con alcohol etílico, con etanol. Y este envenenamiento obviamente tiene muchos efectos. Obviamente algo que te hace mucho daño va a tener un gran efecto en tu estado de conciencia, por así decirlo. Pero me parece que mucha gente lo intenta
entender bajo la arista de que simplemente las personas se confunden y en base a esa confusión entran en este comportamiento, en este ciclo que no es virtuoso. Pero yo diría que para todo el mundo, incluso para niños pequeños, es bastante claro de que las drogas y las cosas de las cuales uno se puede hacer fácilmente vicioso son malignas. O sea, si un niño, al menos yo era extremadamente pequeño y yo ya tenía un sentimiento de rechazo. O sea, si alguien ofrecía droga, como que se sentía que algo estaba mal. No estoy hablando de ofrecer drogas, por ejemplo, cocaína ni droga ilícita, sino que estoy hablando de, por ejemplo, si alguien ofrece alcohol, se siente que algo está mal ahí. Como que se dispara la alerta a nivel subconsciente incluso. Entonces las personas, no creo tanto esto de que la persona era muy ingenua y por eso accedió a comenzar un círculo vicioso, literalmente. Porque no entendía el riesgo que significaba. Y yo creo que todo ser humano prácticamente tiene en mayor o menor medida una capacidad para percibir y juzgar el riesgo que hay con respecto a las drogas y a otras cuestiones que generan vicio. Pero ¿a qué me refiero con esto de esta forma de autodestruirse y a la vez tan específica? Que más allá del tema de que es una forma que pide a gritos que atención tanto de uno mismo como del resto. Bueno, el vicio básicamente es una forma de fetiche. El ser humano siempre hace cosas esperando la muerte. El ser humano, todas las actividades que hacemos suponen una mortalidad en muchos sentidos, no solamente en el sentido biológico. Entonces, eso implica que de alguna forma toda actividad humana es... Déjame que te interrumpa ahí. Yo creo que mucha gente empieza desde la muy temprana edad, desde jóvenes, que yo creo que sí fueron engañados. Quiero darte ahí un dato interesante, que tú dices que esperas la muerte. Hay veces que no te lo venden nomás así, como que todo es oscuro, la depresión, etc. También te lo venden con forma divertida, como de desafío, como desafiando a la vida, a la muerte. No nomás es... que los desafíos siempre son así. Sí, o sea, pero si no nomás es plantear de que... El desafío sube el Everest y subir el Everest es extremadamente pero peligroso. A lo que yo voy es que cuando... Te entiendo, o sea, si hay una persona deprimida y le dices, ¿sabes qué? Con esto te va a ayudar, te vas a relajar, o te lo venden más rápido, te vas a ir, etc. Pero también está el otro lado, que te lo venden como es divertido, es desafiante, puede que sí, puede que no. Te venden una simulación que no es acorde a la realidad. O sea, el amigo que te invita a pistear y a fumar, todavía yo lo recuerdo. ¿Quién me enseñó mi primera cerveza? Nunca te va a decir cómo dejarla, nunca te van a decir que los daños que trae a tu riñón, a tu cuerpo, a tu familia, la destrucción que puede llevar a tu economía. No empiezan diciéndote, mira, esto es malo, y ya después te dicen, pero tú estás eligiendo, tómatelo. No te lo venden así. La realidad es que en México te lo venden en carnita asada, te venden la primera droga supuestamente legal o blanda, te la venden como desafío y como divertido. Es todo lo que quería ahorita aportarte. Adelante. En Chile pasa lo mismo, las drogas se venden así, pero esa es como la venta superficial. O sea, a mí los que más me ofrecieron drogas son efectivamente compañeros, conocidos, personas jóvenes. Y el tema es que son muy conocidas las llamadas sectas suicidas, en donde se busca generar una especie de masa crítica de personas para luego hacer un suicidio masivo. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas, a menos que tengan depresión clínica en ciertas condiciones, busca suicidarse. Todas las personas, incluso las personas que tienen la depresión clínica a la que estaba haciendo referencia, buscan suicidarse no de forma solitaria, sino que buscan suicidarse en compañía. Entonces, si tú, por más de que consumir alcohol desde temprana edad sea un suicidio que pueda tomar décadas,
pero no más décadas de lo que normalmente el ser humano tiene como expectativa de vida desde un punto de vista biológico, es un suicidio y la gente busca suicidarse en conjunto. Por ejemplo, por un momento pensé de que ciertas personas con depresión... Para mí ese es el tema, deberían de cualquier persona, sea tu familiar, sea tu quien sea, debería de decirte, oye, ¿quieres probar? Vente a suicidarte conmigo, porque esto te va a matar a largo plazo, pero no te educan ni te lo a venden. medio corto incluso. O a medio, en 2-3 años, dependiendo las sustancias hoy en día como el fentanilo, que te acaban en 2-3 años, o sea, y sí he escuchado de artículos en casos donde hay campos donde se van a suicidar, a morir, su última sobredosis, y de ahí quedan tirados. Pero no te venden, al principio no te venden eso. Creo que es lo más apegado a la realidad, cuestión de un vicio que eso te va a llevar a cortarte la vida y la calidad de vida. Pero al final no te lo venden así, te lo venden como que, mira, es padre, es bueno, esto es legal, y como que van subiendo los Claro, niveles. pero no pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la eutanasia y otras cuestiones que se venden como una cosa cuando evidentemente son otra cosa. Sí, también, evidentemente, también como lo del aborto, creo que todo lo vicio cae en lo malo, precisamente, para mí. Por eso es importante, todo lo malo es vicioso, se podría decir. como tú decías, lo que te he aprendido mucho, la virtud es la virtud, que es lo bueno, y el vicio es lo malo, lo perverso. Entonces eso cae en muchas actividades. Ahora, lo que yo retomo a Lumi, que decía lo que ella entiende, porque es lo más básico que todos entendemos, que la cervecita, que la marihuanita, que esto, que el otro. Y también lo que decía en cuestión de Néstor, de lo que decía de los comportamientos. A mí ya me gustaría, ya empezando a más o menos lo que tú decías, escuchar a Néstor qué opina acerca de lo que estamos diciendo, que desarrolle ahora sí el tema del por qué se dan los vicios, que ese es otro tema que es dentro del mismo tema que estamos planteando, y también a Lumi. ¿Por qué creen ustedes? Esa es mi segunda cuestión. ¿Por qué creen que se dan los vicios? ¿Qué te lleva a ser una persona viciosa y adicta? Y antes de eso a tomar malos hábitos. ¿Cuáles son las raíces? Néstor, ¿me puedes ayudar? Y Lumi, después sigues tú, Fugato, y yo cierro. Claro que sí, Marcus. Pues bueno, nada más aquí rescato tantito como palabra importante la autodestrucción. O sea, yo mencioné que los vicios son aquellas cosas que te alejan del deber, de un compromiso para ti mismo y para los demás, pero cierto es que tiene una conducta inherentemente autodestructiva, aunque se venda de otra manera. Entonces, eso me parece muy importante rescatarlo y va a estar en colación el resto de la plática. Y ahora, a lo que dices, yo creo que uno empieza a caer, accede a los vicios, se deja engañar, o la razón, la justificación o la excusa que uno quiera. Creo que estas cosas empiezan porque uno quiere escapar de la realidad. Uno tiene sentimientos que no puede manejar, emociones que no puede entender, o pensamientos que pueden ser difíciles de procesar, de manejar, o sencillamente hay situaciones difíciles, o por el contrario, uno puede pensar que tiene todo resuelto y de que, digamos, si la vida está resuelta, si tengo mucho dinero, si tengo todo lo que quiero, entre comillas, materialmente hablando, por decirlo de una manera, en cualquiera de esas dos situaciones, la vida pierde valor. En una, porque hay una especie de sensación de desesperación, de desesperanza, de depresión, etcétera, y en otra porque como la vida ya está dada y ya hice todo lo que quise, o estoy muy bien haciendo tal cosa, entonces como que la vida pierde valor, y ambas cosas llevan
a este sentimiento de necesidad de escape que se acompaña por autodestrucción. O sea, en pocas palabras, si yo no puedo soportar lo que está pasando, voy a buscar un aliciente, voy a buscar algo que me saque de la situación en la que estoy. Y puede ser lo normal, pues las sustancias químicas, ¿no? El alcohol, el cigarro, marihuana, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿por qué creo que esto es lo más importante? Porque aquí voy a meter una anécdota. Cuando yo tenía como 17 años, si no mal recuerdo, yo tengo 30 actualmente, por no sé si lo dije, lo que sea. Cuando yo tenía como 17 años, estando en la preparatoria, disculpen, Misha, estando en la preparatoria, yo me juntaba con el grupo de raperos, era como mi tribu suburbana o algo así con la que estaba. Entonces era habitual el tema del cigarro, el tema del alcohol, pero una vez me ofrecieron marihuana y fumé marihuana. ¿Y por qué digo una vez? En ese entonces yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. O sea, por ejemplo, empecemos con algo que también me parece importante. El estado físico de uno importa mucho. Yo en ese entonces corría 2 horas seguidas, hacía 1 hora de calistenia seguido, hacía cuadrúpedos, hacía barras, hacía un montón de ejercicio yo porque hacía parkour, que de hecho hice de los 13 a los 15, me accidenté y volví a hacer a los 17 ya que sané. Entonces yo hacía mucho ejercicio, y creo que eso ayuda muchísimo para que el cuerpo tenga una resistencia. Pero el punto es que yo me sentía bien conmigo mismo, iba bien en los estudios, me juntaba con estos cuates, pero porque sí me interesaba el rap, ya luego lo dejé por algunas razones que diré eventualmente, pero yo sentía que estaba haciendo las cosas bien, yo no sentía que estaba escapando, que era mi salida, que me sentía triste, y yo creo que eso, sentirme bien conmigo mismo según ese contexto y esas circunstancias materiales, espirituales, etcétera, etcétera, me hizo decir, mira, esto no me gustó, no es la gran cosa, y así como me lo dieron ahorita, nunca jamás lo volví a agarrar uno de esos. Y algo parecido me pasó con el cigarro. Yo fumé, creo que de los 15 a los 16, pero una noche estaba con un amigo y fumé como 4 cigarros al mismo tiempo, unos Camel, una cosa así bien estúpida, y me empecé a toser como si no hubiera mañana y dije, qué asco de esta basura, lo voy a dejar y ya, y no volví a fumar. Me gustaría decir que no volví a fumar en mi vida, pero sí he vuelto a fumar como 3 cigarros en 15 años, porque justamente en situaciones de muchísimo estrés, pero yo al saber de que el estrés, la depresión, la ansiedad te predisponen a querer escapar de tu realidad, tenía esta regla de que si voy a fumar va a ser un cigarro y nada más, y una regla conmigo mismo, y no ha pasado de ahí. 3 cigarros en 15 años o poco más, no, sí, como en 15 años, y no siento una necesidad. ¿Por qué? Porque no estoy buscando escapar. Si hago las cosas mal, si las cosas van mal en mi vida, ok, va a haber mucho estrés y me voy a sentir de la fregada, pero trato de buscar una forma de solucionar las cosas. Y el abrazar tu realidad, por más que duela, creo que es lo más importante, para evitar que las adicciones afloren en uno, para que los vicios nos toquen la puerta y que eventualmente se conviertan en adicciones. Y estoy diciendo que uno puede probar alcohol, que uno puede probar incluso marihuana, algo por el estilo. No sé, no quisiera yo decir drogas muy duras porque no sé qué tanto cambian realmente la neuroquímica del cerebro. Sé que es un tema importante, pero yo desconozco, así que no voy a atreverme a decir uno puede meterse fentanilo y no pasa nada si se siente bien, no lo sé, pero yo creo que sentirse bien, no por vivir en una fantasía propia, sino decir, ok, la vida puede ser muy dura, pero yo la voy a aceptar y la voy a querer solucionar y estoy haciendo lo que debo,
Yo creo que eso es una base importante para que aunque entren los vicios, no se vuelvan adicciones y los pueda rechazar uno, porque al fin y al cabo yo creo que una analogía sería como, bueno, un comportamiento parecido sería como el tema del cáncer. El cáncer siempre está apareciendo en el cuerpo, pero el cuerpo mismo lo rechaza, lo mata. Entonces algo así, no podemos evitar caer en alguna acción, en alguna conducta que sea autodestructiva, pero sí podemos evitar que sea lo que domine nuestra voluntad. Yo me quedo por ahí ahorita con eso, sin bloque. Pues la verdad es que estoy realmente de acuerdo con Magnés, aunque Magnés está contando una versión donde pues él se sentía bien consigo mismo. En cambio, a mí me ha tocado ver el lado opuesto a la versión de Magnés. Me ha tocado verlo en amigos, me tocó verlo en uno de mis hermanos, en incluso tíos. Y la verdad me parece algo demasiado triste, porque incluso yo he llegado a caer en varios de esos vicios también. Actualmente pues ya no suelo guiarme mucho por ellos, pero sí me acuerdo que por lo general las típicas personas que solían recaer demasiado de una forma bastante problemática en esa clase de vicios eran personas que por lo general les iba fatal en la vida. Sus padres no estaban juntos, o algunas veces ni siquiera estaban alguno de ellos para brindarles atención, no iban a la escuela, no les prestaban esa atención que requiere actualmente pues el ser humano, de sentirse querido, sentirse amado, sentir que no hay nada malo a su alrededor y tomar buenas decisiones. Por lo que incluso una persona que llegué a conocer era un muchacho creo que tenía 16 años, y este chico ya era adicto a la heroína. Lo que tengo entendido, la heroína pues es una droga bastante fuerte que la primera vez que la usas ya te vuelves completamente adicto. Te es muy complicado llegar a dejarla y genera problemas bastante fuertes. Este chico terminó muriendo a los 17 años de una sobredosis. Y me parecía tan extraño, porque a mí no, en ese entonces, pues a mí nunca me gustó el tema de las drogas, siempre les tenía un repudio, incluso llegué a amenazar a mis hermanos en caso de que las llegaran a utilizar, pero en ese entonces, pues era una persona más limpia de lo que estoy actualmente. Y cuando vi que a mi hermano le ocurrió, porque mi hermano sí estuvo bastante mal, tenía un trabajo pésimo, tenía una vida pésima, incluso todo lo que había obtenido, su carro, sus cosas, su casa, todo lo perdió completamente, y él llegó a incluso pensar en quitarse la vida. Y este sujeto, en vez de buscar pues otras soluciones, comenzó a utilizar drogas como la cocaína. Obviamente yo me di cuenta, porque pues en mi familia no suelen ser demasiado atentos para saber lo que le está ocurriendo a uno, pero pues yo siempre soy observadora con ese tipo de casos. Por lo que me acerqué a él, lo estuve ayudando, le estuve brindando apoyo, y actualmente ya no utiliza estas drogas. Sí tiene un problema con la bebida, pero pues ya no utiliza droga como tal. Ya tiene una vida mejor y ese tipo de cosas. Y siento que las personas que entre más problemas tienen, entre más situaciones difíciles viven, son las personas más, ¿cómo puedo decirlo? Hay una palabra, pero no me acuerdo cuál es. Son más propensas a caer en los vicios más problemáticos como las drogas. ¿Vulnerables y riesgosos? Sí, son más vulnerables a llegar a acceder a este tipo de cosas, como son las drogas. Incluso yo he llegado a tener un problema en el que pues llegué a pasar una situación muy muy difícil en mi vida. Realmente yo no lo podía procesar por completo y terminé cayendo en la bebida. Terminé cayendo en
en el alcoholismo. Había veces en las que bebía todo el día, entraba al trabajo, estaba normal, salía del trabajo, iba y me compraba unas 2 caguamas, algunas veces vodka directamente con hielo solamente, y simplemente no quería saber nada, quería solamente no tener presente la situación tan grave que estaba viviendo, porque no la podía procesar. Ya después de un tiempo yo misma me di cuenta de que ¿qué estaba haciendo con mi vida? ¿Esto era lo que yo quería? Realmente no. Y algunas veces unos tenemos la fuerza de voluntad para dejar ese tipo de vicios, dejar ese tipo de consecuencias que nos va a llevar en algún momento hasta la muerte. Pero hay personas que deciden tomarlo, deciden incluso llegar a cosas aún más peores, al grado de terminar quitándose la vida. Indirectamente, claro, no como un suicidio directo de, oh, mira, pues me colgué o no, o me maté por mi propia cuenta, sino poco a poco utilizar una droga para ir acortando más su línea de vida, hasta que al final digan, no, pues es que bebió tanto y terminó muriendo. Verás, denme un segundo. Adelante, Fogatos. Listo. Adelante. Ya llegaste, Lumi. No, pero Lumi, ¿Decías? Sí, se me estaba cayendo una cosa. Pues el caso es que hay personas que realmente no llegan a tener esa forma de poder solucionar o poder superar el problema en el que están. No tienen esa fuerza de voluntad y terminan decayendo más y más. Como lo es el caso del fentanilo, una nueva droga pues que actualmente se está viendo demasiado. Hace poco miré un documental de un muchacho que había ido a una de estas ciudades grandes de Estados Unidos y hay barrios llenos de estas personas que se suelen drogar día a día y miras el caos y la forma tan deplorable en la que viven tantas casas de campañas alrededor de la calle, caminando como si fueran zombies, sin pensar siquiera que llegue a haber algún tipo de razonamiento como el que tenemos actualmente. Como si en algún momento estas personas nunca hubiesen sido humanas, pero en el fondo sí lo fueron. Y es algo que realmente quita mucho la esperanza de esas personas. Es algo que se está volviendo muy común actualmente. Y pues es todo lo que quería decir, sin bloque. Excelente, muchas gracias, muy bonita anécdota, qué bueno que le estés echando ganas, la verdad es que lo que decía Néstor, aunque él haya fumado a los 16 años y tenga 30 años y haya escapado en 5 cigarros, cuando uno es adicto a algo, siempre lo vas a hacer, eres adicto en abstinencia y otros que son activos. Lo único que hay que separar aquí es no te etiquetes. Si un día lo haces, ese día, como dice Néstor, fuiste vicioso, fuiste lo que fuiste, alcohólico, fumador o drogadicto, pero si no lo vuelves a hacer nunca en tu vida, todos los demás días te reivindicaste y vives con virtud y tuviste el coraje, la valentía para salir adelante, se respeta mucho y se puede lograr. Y no te sientas mal, joven, te estoy hablando a ti, joven, no te sientas mal. El 80% de los adictos recaen, aunque sea en algún momento de su vida, y es lo que quiero agregar ahorita. Adelante, Defectus, para después yo desarrollar un poco este tema. Estamos platicando ahora el por qué crees tú que se da, por qué el ser humano es tan vulnerable para caer a los vicios. ¿Tú qué crees, Defectus? bueno, pues, yo creo que esa es una de las preguntas que nos deberíamos hacer hoy en día, porque muchas personas están muy preocupadas y aparentemente con justa razón respecto a la prevalencia y a la gravedad del problema de las drogas. Pero las personas no suelen preguntarse, pero ¿por qué empezamos? O sea, tenemos
muy mala costumbre de intentar como arreglar las cosas superficialmente sin ir a la causa. Me parece que el motivo por el cual las personas se vuelven adictas, por el cual se caen en el vicio, es por la pulsión de muerte, o la pulsión suicida, como la llamo yo. Ahora, gracias a la extensión y a la popularidad tan grande que tiene el fentanilo, yo creo que esa droga misma, que no es nueva, lleva muchos años lamentablemente extendiéndose, está ayudando a la gente a abrir los ojos respecto a lo que es el vicio y lo que es el consumo de drogas específicamente, porque nunca había leído, nunca había escuchado, nunca había interactuado con alguien que le dijese a otra persona, oye, no, para, el que está consumiendo, en este caso el fentanilo, es porque se quiere suicidar. El fentanilo, así como para responderle un poco a Magnés, es una droga, es un compuesto que genera una sensación de euforia tal que al parecer no tiene símil alguno, al menos en lo que es la vida mundana. Tal vez una persona en algún estado de euforia religiosa pueda alcanzar niveles de placer tan desenfrenados, pero normalmente no hay nada tan placentero. Yo no lo he probado obviamente, pero según los estudios, según la investigación que se han hecho. O sea, hay drogas que son aún más placenteras que el fentanilo y a la vez más tóxicas, pero son derivados del fentanilo o son de la misma familia del fentanilo. Resulta de que la gente lo hace porque quiere autodestruirse. El Magnés y Lumin ambos comentaron el tema de cómo cuando una persona está vulnerable suele caer en este tipo de cosas, y que cuando uno no está vulnerable, ya sea porque uno tiene otro método de escape, por ejemplo, un método de escape que es muy popular actualmente y viene ganando mucha popularidad, y al parecer sigue ganando aún más popularidad, el tema del ejercicio y del deporte, más específicamente. Si uno está relativamente a salvo de sus ansias escapistas, por así decirlo, porque tiene una forma adecuada o menos maligna para lidiar con ello, uno es prácticamente inmune al tema de los vicios, porque uno ya está lidiando de cierta forma, pero cuando esta batalla que uno tiene por huir de uno mismo más que de la realidad, entre comillas, se empieza a perder. Por ejemplo, cuando las personas entran a la adolescencia o cuando tienen problemas graves, es ahí cuando surge este deseo por escapar, y por un escape que es bastante suicida de forma explícita. Incluso respecto a lo que decía Lumin de los barrios estos llenos de drogadictos en ciertas partes de Estados Unidos, quería comentar que si uno quiere ver la mayor cantidad de miseria por droga, uno tiene que ir a ciertas partes de Canadá. Por algo Canadá es el país del G7 con mayor nivel de deuda por casa. Ciertas partes de Ontario, me parece, están repletas. Y está directamente relacionado, si uno ve las estadísticas de depresión, hay una relación directa, hay una correlación con el consumo de drogas y con otros vicios. Efectivamente, una persona que se siente bien consigo misma, entre comillas, como decía, es prácticamente inmune a este tipo de mecanismos de ciclos autodestructivos. Y además, porque por un lado, incluso si prueba una droga fuerte como es el cigarrillo, porque la nicotina es una droga extremadamente adictiva, lo va a ser capaz de dejar porque no lo requiere, no necesita no siente que necesita ese escape. Y respecto a drogas mucho más fuertes como el fentanilo, que es básicamente así, el fentanilo y drogas derivadas y similares de la familia del fentanilo son como están en la punta de la escala hedónica, por así decirlo, y también de la toxicidad. Entonces, efectivamente, las personas que se sienten bien simplemente lo van a rechazar. No creo que hayan personas que hayan probado fentanilo de manera deliberada y que no hayan tenido problemas gravísimos. La mayoría de las personas, cuando ven a alguien con problemas de vicio, por ejemplo con el alcoholismo,
suelen juzgar como si fuese un alcohólico nada más, y suelen olvidar de que se supone de que algo lo llevó a eso. Era alguien antes de ser alcohólico. Y me pareció curioso eso que dijo Lumin respecto a estas personas drogadictas que prácticamente no parecen humanos, cuando la drogadicción, el suicidio, la autodestrucción es algo que define al ser humano y que nos diferencia de primates, de aves, de todos. A menos que haya una imprenta humana, y reitero, el único organismo que cae en el vicio, entendiendo vicio como una forma de suicidio bastante explícita, y en este caso más específicamente como el consumo de drogas, de toxinas, ese es el ser humano. Entonces yo creo que hay que notar que el vicio es siempre una consecuencia de manera bastante clara, y hay que intentar comprender cuál es el origen de una manera aún más profunda de lo que podemos explorar y de lo que se ha explorado hasta ahora, y por tanto también que se pueda personalizar mucho más a cada caso, porque toda persona puede caer en vicios. Normalmente las personas ya están en vicios, pero son vicios de muy bajo nivel, como por ejemplo el consumo de alcohol o incluso el realizar ciertas actividades de manera compulsiva. Yo creo que también eso, el trastorno obsesivo compulsivo es una forma de vicio, pero con cuestiones más graves aún. Yo creo que es imperativo que intentemos entender mejor el porqué, porque va más allá de la vulnerabilidad, y decir que es por depresión o por estrés me parece que lamentablemente da la urgencia y el nivel de la tragedia es muy superficial, y hay que ir más al fondo de lo que jamás en infinitos programas, en infinitos podcasts se podrá tocar, y más al fondo de lo que me temo de que en muchísimas investigaciones se podrá lograr. Hay que invertir mucho en eso, simple que. Correcto. Gracias a tu intervención, tengo más cuestiones. Miren, primero, no quiero ser dualista, pero yo creo que vamos por el lado metafísico. Yo he visto mucho a los cristianos evangélicos que por regular fueron de lo peor en cuestión de consumo de drogas, etc. Y luego se hacen personas virtuosas en metiendo el amor de Jesucristo en su corazón. Entonces, yo voy a dividir primero este tema en cuestión de lo virtuoso y lo bueno, que es como lo que yo les decía de Dios, y el vicio como lo malo, lo de la contraparte de Dios. Y está aquí en el mundo, está al alcance de todos, y como hijos, hermanos, papás, amigos, verdaderos amigos de corazón, estamos obligados a ir más adentro del fondo para averiguar qué está pasando con tanta drogadicción, qué podemos hacer, cuáles son nuestras anécdotas y qué consejos les podemos dar para que no caigan en los vicios. Y si ya cayeron en los vicios, para que les ganen la batalla, porque creo que es una de las cosas. Yo les voy a hablar de datos. Para hacer un hábito nuevo se necesitan 90 días. Tienes que trabajar día con día con día. Entonces, por el lado de la metafísica, creo que sí es, para acabar el tema, sí es importante los que creen en Dios se acerquen realmente a una religión y la abracen de verdad, del corazón. Creo que ahí está una parte de la salvación. La otra, indudablemente, son tus amistades y tu familia y el equipo de profesionistas. Lo quiero separar en el otro lado, que viene siendo los datos y la ciencia. Creo que dicen que el 10% de los mexicanos, estuve leyendo en un artículo, que tiene un vicio, ya sea de alcohólico o son fumadores o son drogadictos. O sea que de cada 10 personas que nosotros conocemos, una está en esa batalla. Que creo que ese dato está muy falso. Creo que deberían de tomar nuevas encuestas, el INEGI aquí en México, que no se ha hecho invertir en ese tema para que haya más datos y poder atacarlo como es. También los centros de rehabilitación tienen muy mala tasa de porcentaje de recuperación. Solo el 15% de los que entran
se rehabilitan al 100%, y creo que eso tiene que ver porque los obligan a ir, no van porque ellos quieren ir. Yo creo que deben de sacar a esa gente una chispa para querer dejarlo, ya sea lo que decía el Nes, el entender la naturaleza del ser humano, el entender la naturaleza del mundo, las ciencias políticas que hoy te venden mucho el capitalismo, o tienes mucho dinero y tus papás habitan, trabaje y no tienes un propósito de vida y no tienes afecto y amor y buscas eso en cualquier amigo que indeseado, o tienes mucha hambre y no tienes, literalmente no encuentras la salida, muchas deudas, etc, etc. Entonces, la manera fácil, entre comillas, pues son los vicios, pero nunca es fácil. Yo te entiendo porque nunca es fácil tomar ese camino. Y si ya lo tomaste, aún va a ser más difícil salir. Pero creo que sí puedes salir cuando empiezas a crear nuevos hábitos y debes de buscar a Dios, debes de buscar a el amor en tus padres, en tu pareja. En este mundo siempre hay una persona que te ama, ya sea un amigo, a veces que es la persona que menos piensas, pero hay una persona que te ama y que te quiere ver bien. Aquellas personas que cuando tú sales de un centro de rehabilitación se burlan de ti y dicen que vas a caer, no son tus amigos, te vuelven a ofrecer de ese tipo de drogas. Las drogas hoy en día están al alcance de todos. Yo les tengo una anécdota de rapidito cuando iba a la universidad en Guadalajara. Una vez una persona estaba sentado en una puerta de metal, en unas escaleritas, perdón, cerca de una puerta de metal, y me preguntaba que si yo tenía una llave, y yo le di la llave. Pensé que se le habían caído y quería abrir su puerta, pero en eso sacó un sobre con una sustancia blanca y inhaló. Era cocaína y me dijo, ¿quieres? Muchas gracias por la llave. Yo agarré mis llaves y me fui. Le dije, no, gracias, bro. Eso pasó cuando yo tenía 20, 21 años. Nunca en mi vida he probado la cocaína ni las drogas fuertes, digámoslo así. El alcohol, sí, cosas así leves. Eh, y también leía en un estudio que el alcohol, que es legal, te lleva a tomar otro tipo de drogas, como es la marihuana, y la marihuana a otro tipo de sustancias. Persona que solo consume marihuana y que te dice que todo está bien en su vida, no es cierto. Algo no está a gusto consigo mismo y por eso tenemos vicios. El vicio se da de una consecuencia que queremos llenar nosotros un vacío, o queremos algo, o estamos imitando, o traemos también cuestiones genéticas. Todo se da, yo creo que es un acúmulo de muchas cosas que se dan en tu vida para que te llevan a hacerte adicto a una sustancia. Entonces tienes que estar bien alerta de esos indicios y no te dejes engañar, no te dejes engañar por los vicios, porque para sacar conclusiones y acuerdo de todos ustedes, creo que todos pensamos que son malos, que son autodestructivos, te van a destruir familia, hogar, economía. Por favor, acérquense a los profesionistas, a sus padres, a sus amigos, de verdad. Busquen ayuda. Con una buena ayuda van a salir adelante. Si un día no hiciste eso, ese es un día que lo hiciste virtuosamente. Lo tienes que volver a repetir una y otra vez hasta que pasen de 2 a 5 años. Es los datos que yo tengo en artículos científicos, que es cuando ya tu cuerpo, ya en verdad, ya no físicamente ya no vas a necesitar de esas sustancias, ya todo es psicológico, y si sabes manejar tu realidad y luchar a la vida, vas a salir avante. Entonces yo creo que tenemos que pelear por ahí. También investigando encontré una palabra que se llama dopamina, que es una recompensa inmediata a través de ese tipo de vicios, a través de todos los vicios. Entonces, ya hablando químicamente, se ocupa un equipo profesionista. No me voy a atrever a darte consejos, pero también es el camino corto a lo que decía Néstor.
porque ese nivel de euforia te lo puede dar la graduación de cuando salgas de una escuela, cuando ves resultados en tu cuerpo después de 2, 3 años en el gym o haciendo un deporte, cuando compras tu primer carro ahorrando. Todo eso, pero te va a costar trabajo, huevos, esfuerzo, ahorro. No es fácil llegar a ese tipo de dopamina con dedicación y esfuerzo. Es más fácil el engaño y la perversión de, de ti mismo, lo que ves en la tele y de lo que tus amistades te hacen creer, porque siempre la conseguiste por medio de un conocido o una amistad. Y yo te digo, sí se puede tener ese nivel de euforia con cosas más, con esfuerzo y trabajo a lo largo de los años. No existe otra sustancia que te lo vaya a dar. No me dejará mentir Néstor que así es. Entonces, tienes que tener un buen manejo de estrés y decir, solo por hoy no voy a consumir. Acércate a Dios. Si eres papá, diles cómo te fue todos los días a tu hijo. Dile que lo amas. Dedícale tiempo de calidad. Y aún así no estamos en el centro de que alguien lo obligue o también Hay veces que ya está dada tanta la perversión que hay veces que hay drogadictos sin que ellos tomen esa decisión. No tenemos que juzgarlos. ¿Cómo? Hay mujeres que las drogan en las discotecas para otros fines, para trata. Hay niños que los ponen en gomitas. Papás, estén alertas. Un sticker, una estrellita puede tener SD. Hay ya miles de tipos de drogas. Incluso ya hay una más fuerte que el fentanilo, que tiene fentanilo con una droga de caballos. Incluso le ponen fentanilo a otro tipo de drogas, como a la cocaína, como al éxtasis, como al cristal, para que sea más adictivo y te enganches a la primera. Entonces tengan mucho cuidado. Yo creo que falta más educación y quisiera preguntarles ustedes qué opinan en el tema de hacerlo legal, para que no haya negocio y ni haya muerte, pero sí una legalidad donde se pagan impuestos, pero también la legalidad donde esté regulada, donde sean adultos mayores de 21 años, que sean en cierto lugar y que casi tengan la pena perpetua aquel hombre que venda drogas a un menor de edad. No sé si también por el lado político se pueda reducir este tema. ¿Ustedes qué opinan de lo de la legalidad? Les pregunto. ¿Y qué opinan de lo que estaba diciendo de la dopamina? ¿Qué ustedes creen que pueden hacer? Me gustaría escuchar a todos dando ideas de cómo poder superar los vicios, cómo enfrentarnos a la realidad con herramientas día a día. ¿Qué opinas, Fogatus, Lumi? Y cierro con esto, en esta intervención me gustaría ahora tratar herramientas. ¿Qué consejos dan a todos los que nos vayan a escuchar este video para que dejen de estar consumiendo? Adelante, Fogatus. Bueno, a mí me toca bastante cercano el tema porque justo yo estoy siendo tratado médicamente y se me trata principalmente por vías farmacológicas, o sea, drogas. Resulta de que es complicado lidiar con los vicios, ya sea el consumo de droga u otro tipo de vicios como la adicción al juego y al azar, a los juegos de azar. Hay muchos niños, por ejemplo, que supuestamente son adictos a los videojuegos, y no estoy diciendo que no haya adicción a los videojuegos. El ser humano se puede hacer adicto a cualquier cosa prácticamente, pero es más que nada hay un componente de juego de azar en esa adicción. El tema de tener estas cosas, de tal vez me gane esta skin, tal vez me gane este elemento, si hago esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque uno cuando va a lidiar con algo potencialmente adictivo, uno se adapta a esa potencialidad, a ese riesgo. Y por ejemplo, si tú tienes un hijo o tienes hijos y ves que tus hijos empiezan a jugar un videojuego, tú
normalmente te vas a preocupar a que no se vuelvan adictos por la lista del videojuego, por así decirlo, del juego mismo, de la competencia, pero es muy riesgoso el tema de la arista del coleccionar, de apostar, básicamente. ¿Qué herramientas podemos usar para lidiar con el vicio? Que básicamente para lidiar con la maldad misma. Yo creo que tenemos que admitir, reconocer de que hay una guerra en este mundo, en nosotros, de que hay un conflicto que nos atormenta toda la vida y que atormenta a todo el mundo, y tenemos que empezar a luchar de manera deliberada, de manera consciente, porque la maldad, el vicio, las conductas autodestructivas, los ciclos viciosos, son una cuestión que tenemos que dejar de intentar combatir de manera inconsciente, por así decirlo, entre comillas, combatir entre comillas, de manera inconsciente también entre comillas, y tenemos que empezar a plantar cara directamente a la maldad, directamente en este conflicto, porque por más de que uno escape del conflicto, entre comillas, por más de que uno crea estar en paz, el ser humano, en tanto ser humano, no va a estar en paz, no va a estar tranquilo. Marcus da un gran ejemplo con personas que consumen marihuana y dicen que están bien. Bueno, si estuviesen bien no estarían consumiendo marihuana. Si alguien acá no tuviese sed, si alguien acá está bebiendo agua, es porque tiene sed, es porque tiene una necesidad y la está intentando suplir. Ese es un ejemplo, el tema del aire. Bueno, eso se puede llevar a confusión, así que no voy a ahondar más en ese ejemplo en específico, pero yo creo que es una cuestión muy explícita. No creo que hayan herramientas, no hay una caja de herramientas que sea definitiva para esto. En la guerra, en el conflicto, no hay un plan, no hay una forma, sino que uno se tiene que ir adaptando a las condiciones cambiantes y también a la incertidumbre, a la niebla de guerra. Yo creo que las personas que se drogan están en una situación en donde el lado malo, por así decirlo, de ellos mismos está ganando y está destruyendo a la entidad por completo, pero eso se puede revertir. Pero insisto, es un conflicto, es una guerra, y lamentablemente ante un conflicto, una guerra, no puedo recomendar una caja de herramientas o incluso un conjunto de cajas de herramientas en específico, porque en la guerra siempre hay incertidumbre, siempre está el tema de la niebla de guerra y uno se tiene que ir adaptando. Pero yo creo que intentando vencerse, la mejor manera para vencer al vicio es vencerse a uno mismo, es intentar vencerse a uno mismo, es intentar, para que me entienda la mayoría de las personas, es intentar trascenderse a uno mismo, trascender el sufrimiento, trascender la soledad, el sufrimiento, trascender la incomodidad, la intranquilidad que uno siente consigo mismo, y si eso significa trascender la humanidad, lo cual tendría mucho sentido y algo que parecen indicar las religiones desde siempre, básicamente, entonces hay que apuntar por eso, porque o te matas, o tienes conducta autodestructiva, o tienes vicios muy leves, como por ejemplo el consumo de cafeína o ciertas actividades, o incluso el trabajo. Mi madre, mi padre usan el trabajo como un vicio. Mis padres utilizan el trabajo como un vicio, como un escape. Literalmente, si bien el trabajo les da dinero, le ha dado mucha riqueza, lo utilizan como un vicio. Y como un vicioso que no puede estar sin su droga, como un drogadicto no puede estar sin su droga, ellos no pueden estar sin trabajar. Con trabajo me refiero a trabajos remunerados, trabajos así estándar, por así decirlo. Entonces yo creo que la única forma de vencer al vicio e incluso romper esta maldición, por así decirlo, que decía Marcus, de que una vez que uno es adicto a algo, uno siempre lo va a hacer, por más de que uno esté sobrio, por más de que uno se mantenga en abstinencia, es vencerse a uno mismo. Tenemos que dejar de apuntar por intentar mantenernos decentemente en el infierno, en el sufrimiento, en la desesperación, en la intranquilidad con respecto a uno mismo, y tenemos que empezar por ganar. Yo creo que eso es lo que diferencia al mal, al vicio y al bien.
el bien se trata de ganar directamente y el mal se trata de seguir en un círculo vicioso, sin bloqueo. Sin bloqueo. Muchas gracias, Defectus. Néstor, no sé si tú quisieras agregar algunas herramientas. Tú también, Lumi. Acuérdate que yo iba a cerrar, Lumi. Algunas herramientas, algo que le quieras decir a los jóvenes. Yo les voy a decir a todos los jóvenes que si no han consumido algo, ninguna droga, ninguna sustancia, no lo hagan. Esto no es un juego. Esto te va a destruir tarde que temprano. La pregunta no es si lo va a hacer, ¿eh? Aquí no hay nada que ganar, no es el azar, es algo que lo va a hacer si no te vences, como dice Defectus, a tiempo. Y busca ayuda profesional, busca ayuda espiritual, busca ayuda fraternal, de todo lo que tengas la cerra. Yo ahí sí, tampoco estoy de acuerdo con Defectus, no hay una herramienta, pero sí hay muchas herramientas que dependiendo lo que consumes y dependiendo tu voluntad, tu control, tu fortaleza y dependiendo de todas las herramientas, no es la misma para uno que para los otros. Entonces hay gente que sí necesita ayuda médica, hay gente que necesita todo tipo de ayuda espiritual. Lo que tú sientas que te haga falta, búscalo. Además, puedes ayudar a las personas. Créeme que tú eres importante para alguien más. Aunque no creas, aunque parezca ahorita lo que estás viviendo y parezca que no es así, yo te aseguro que para alguien eres importante. Y si no existe esa persona, créala en ti mismo. Lumi, ¿alguna herramienta que quieras mencionar o Néstor? Yo tengo una anécdota para contar, pero es muy oscura. Dale. Bueno, es referente a estas herramientas, porque, bueno, es muy fácil decir que están las herramientas, es fácil obtener una herramienta, pero hay personas que no saben utilizar bien esa herramienta. Y algunas veces suele generar un problema más grande del que ya era. Como por ejemplo, no sé si considerar los centros de rehabilitación como una herramienta, dado que, bueno, no sé cómo sean en los lugares donde ustedes viven, pero donde yo vivo, los centros de rehabilitación son mucho peor. ¿Por qué? Bueno, hace muchos años yo tuve una pareja. Me acuerdo que él no consumía drogas, no fumaba, no tomaba, no era esa clase de persona, era una persona bastante educada, era una persona muy, muy agradable. Y la verdad yo le quería mucho, le tenía bastante aprecio. Yo no sabía que su familia era de dinero. Y cuando me enteré, realmente me hizo sentir muy incómoda. Cuando conocí a su madre, era alguien muy su padre era una persona muy, muy amable, muy carismática. Ya era un señor de, creo que 56 años. Y era una persona bastante agradable, pero en cambio la señora no era realmente amable en sí. Y digamos que pues esta persona con la que yo estaba quería casarse conmigo. Y en aquel momento yo no me di cuenta, pero después al observar bien la situación, pues yo, ¿cómo puedo decirlo? Yo me di cuenta de demasiadas cosas que en aquel momento no pude. Y una de ellas fue que su madre no quería que estuviera con él, porque de ser así, ella no iba a tener el dinero que le quería sacar al señor. El caso es que lo que ella intentó hacer durante todo el tiempo en el que yo estuve con su hijo fue sabotear nuestra relación, y eso fue algo bastante
horrible porque esta persona, esta señora, sacrificó a su hijo. ¿Cómo? Bueno, ella comenzó a darle drogas, comenzó a darle alcohol, comenzó a darle cigarrillos, comenzó a darle cannabis, o sea, marihuana. Y es algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo. Esta persona pues comenzó a ponerse violenta conmigo, comenzó a ser una persona completamente diferente a la que yo había conocido y yo intenté salvarlo de eso. Intenté ayudarlo a que lo dejara, intenté ayudarle a que no prosiguiera con ese tipo de cosas y al final terminó cayendo en la cocaína y yo pues ya no. El asunto es que se volvió todo tan horrible que yo pues, ¿sabes qué? Me voy. ¿Por qué? Porque esto ya no es algo con lo que yo pueda manejar, es algo que yo no puedo lidiar. Y cuando la mujer esta pudo por fin deshacerse de mí, lo que hizo fue llevar a su hijo a un centro de rehabilitación que está aquí en la ciudad. Es el único centro que yo conozco que existe. Después de ello, cuando su hijo ya tenía un poquito más de conciencia, porque el estar tan metido en las drogas, había perdido completamente la razón. Literalmente, si yo quería mantener una plática con él, porque esta persona era muy inteligente, era una persona muy destacada en los estudios. Gracias al error de su madre, terminó dejando la escuela. Era una persona bastante culta, le encantaban los libros, le encantaba la filosofía, le encantaba todo este tipo de cosas, le encantaba el conocimiento, le gustaban mucho los videojuegos y teníamos bastantes cosas en común. Y todo eso se terminó perdiendo. Esta persona comenzó a vivir en una clase de delirio en la que ni siquiera podía saber quién era exactamente él. Y pues eso generó a que su identidad real terminara perdiéndose junto con las drogas. Después de que esta persona terminó saliendo de este centro de rehabilitación, se topó conmigo. Lo primero que hizo fue ir a buscarme y me contó que lo que él vio allá adentro era que en el mismo lugar les vendían droga, les ofrecían drogas. O sea, ahí mismo, ahí dentro, se supone que va alguien a limpiarse, va alguien a rehabilitación, van se supone, dejar las drogas, pero ahí mismo él me contó que se las vendían. Era algo que ya me habían contado antes, pero yo no lo quise creer porque realmente pues yo no suelo creer mucho en los rumores que dan por aquí, por la ciudad. Pero pues cuando él ya me lo contó, pues esta persona me quedé pensando realmente, o sea, no tenía ninguna necesidad de mentir. Y se me hizo algo tan horrible porque al día a día estamos lidiando con el narcotráfico, estamos lidiando con la corrupción y todo este tipo de cosas, o sea, van a existir siempre. Y eso es lo que hace mucho más difícil mantener a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los que son papás, a sus hijos, mantenerlos alejados de este problema que es bastante común. Bueno, por lo menos acá en Sonora, en México, es muy, muy común la temática del narcotráfico, las drogas y ese tipo de cosas. Y viendo que incluso en un lugar que es un centro de rehabilitación, siquiera ahí se puede estar a salvo de las drogas, me parece bastante, no lo sé, bastante problemático. Siento que es muy complicado poder brindar ese apoyo, pero pues a final de cuentas, de que se puede, se puede. Como por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales yo no quise llevar a mi hermano a un centro de rehabilitación y preferí brindarle mi apoyo, mi ayuda, mis conocimientos. Y con ello pudimos salir adelante con bastante apoyo, estar con la familia, estar, o sea, desahogándose, poder hablar, poder tener una comunicación que nos uniera bastante más de lo que ya estábamos unidos. Y así fue como fuimos dejando poco a poco todo lo que había ocurrido. Y de que hay formas, pero en la actualidad es mucho más complicado, es mucho más difícil poder evitar que este tipo de cosas ocurran. Y no sé, esa era de mis anécdotas que quería contar, sin bloque. Está muy interesante, está canijo y sí, está todo corrupto.
pero ¿sabes qué? También lo había escuchado, pero sí existe la bondad y la virtud todavía, aunque sea hasta por interés. Creo que Oceánica es re- el centro de rehabilitación más eficiente, creo que está por el 40-50% de tasa de éxito. Eso sí, estamos hablando de clínicas que te cuestan arriba de 90,000 pesos. Y no cualquiera, o no, la mayoría de los papás no podemos darnos el lujo de pagar esas clínicas. Es mejor que si se puede prevenir en casita, pues mejor que se prevenga en casita, que sepan cualquier familiar que pueden hablar de este tipo de temas. Lo que ustedes traigan, cualquier tipo de problema, platíquenlo, como dice Lumi, es mejor platicarlo con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus verdaderos amigos. Néstor, no sé si está aquí, no, Néstor. Sí, aquí estoy, Marco. ¿Quieres aportar sobre herramientas y sobre la pregunta que yo les hacía si es mejor incluso pensar en legalizar todo? Sí. Voy a buscar ser breve, aunque ya ves que es difícil. Primero, sobre el tema de las herramientas, yo creo que una cosa muy importante a tomar en cuenta es que, si bien para mí la neurociencia no lo es todo, la neuroquímica no lo es todo, sí tiene un rol muy importante. O sea, el cerebro cambia la forma en que trabaja, en que es, adaptándose a las sustancias tóxicas que se consumen, adaptándose a las condiciones de, a las personas que nos hacen mal, a las situaciones que nos hacen mal. No por nada está el tema del síndrome de Estocolmo, una forma de querer mantenerse coherente, sobrevivir en un espacio de estrés extremo, de estrés extremo, pues es el síndrome de Estocolmo. O sea, el cerebro cambia la forma en que funciona, cambia la química que tiene, el cuerpo cambia. Por eso el síndrome de abstinencia, cuando uno deja de tomar, deja de fumar, etcétera, etcétera, esa cosa es real. Y el síndrome de abstinencia tiene efectos muy duros también. No es tan fácil como decir, es solamente, entre comillas, fuerza de voluntad y se acabó. Hay que reconocer que hay un cambio químico en el cuerpo cuando uno está respaldando sus convicciones, sus determinaciones, sus metafísicos, cuando lo está llevando a acciones. El cuerpo, ya acostumbrado al vicio y a la adicción, va a resistir, y es importante tomar eso en cuenta para buscar la ayuda que corresponda. Si uno está muy metido en un tipo de adicción, en un vicio, es necesario que quienes lo quieran ayudar, y si no hay nadie, que uno mismo trate de ver qué es lo que va a necesitar para mantenerse estable y bien durante ese proceso, porque es bastante duro. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el tema del propósito, algo por ahí que estamos comentando en el chat aquí con Luis. Yo considero que también, si bien es una cuestión entre comillas metafísica, o en gran parte metafísica, tener un propósito es algo que nos puede ayudar muchísimo. A veces, entre la desesperación, o sea, ya sea por miseria o por aburrimiento, no tenemos un propósito, y eso hace que vayamos a la deriva y que ni siquiera tengamos ganas o intenciones de querer hacer algo al respecto de nuestra situación. El propósito es un tema muy complejo y no lo voy a abordar ahorita porque eso sería muy largo, pero creo que es importante tomar en cuenta que necesitamos también tener un lugar claro hacia dónde ir, y hay que ir ganando espacios poco a poco. Aquí también es importante tomar en cuenta que una de las cosas características de los vicios es que nos dan una gratificación instantánea, algo que queremos hacerlo, que nos dé una gratificación ya. Cualquier cosa, el alcohol, los videojuegos, la marihuana, lo que sea,
es... de un momento. Decía, perdón, es importante tomar en cuenta que todos los cambios reales y buenos toman tiempo. Siempre toman tiempo. Siempre es un tema de, no son cosas inmediatas, son cosas que a lo mejor un día, no sé, por poner números cualquiera, no sé, o estoy acostumbrado a fumarme 2 cajetillas todos los días. Bueno, si cortas esas 2 cajetillas de golpe, te va a llegar una abstinencia que te vas a sentir horriblemente y vas a volver a fumar, y ahora vas a fumar con más ganas porque dices, yo no quiero repetir esa sensación horrible. Entonces, ok, el primer día quítale un cigarro, luego quítale otro cigarro, poco a poco, y cuando ya fumes mucho menos que una cajetilla, trata de dejar de fumar y de enfrentarte a la abstinencia, y poquito a poquito vas entendiendo, vas comprendiendo cómo es que te va a llegar el problema para adelantarte a eso. O sea, es un proceso que tarda bastante tiempo, pero eso solamente para cuando uno quiere dejar un vicio en concreto, una adicción en concreto. La gradualidad es importante, pero también me refiero al tema de que todo lo que uno quiera construir, todo lo que uno quiera hacer, lo que vaya haciendo por un propósito, también va a tardar, y va a tardar bastante. En lugar de, o sea, nos tenemos que desacostumbrar a decir, bueno, ya tengo mi dosis de dopamina ahorita, no, estoy haciendo algo, tengo que tener paciencia. Esa es otra que es necesaria. Y finalmente, con el tema de las herramientas, yo creo que sí es muy importante seguir promocionando el tema de las herramientas estoicas, por decirlo de una manera, algunas herramientas que se tienen para manejar el estrés, para manejar la desesperanza, para manejar incluso los procesos de duelo, cosas de ese estilo, porque en situaciones del día a día, sin buscar meterse a sustancias tóxicas, vamos a vivir cosas de mucho estrés, y tenemos que buscar anticiparnos desde antes a eso. ¿Cómo es que vamos a vivir con eso, lidiar con eso? Y a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Cuando trabajaba en protección civil, habían muchas situaciones en que trabajaba muchas horas, varios días, porque era un deber, o sea, era un tema de un deber hacia hacia mi estado en ese entonces, y sí era muy demandante físicamente, era muy demandante psicológicamente, pero digamos que ya iba yo preparado a cómo tomar decisiones difíciles y cómo manejar con el estrés. Yo creo que eso me ha ayudado mucho, y ahí hay una forma, buscando los estoicos, no por nada ellos desarrollaron lo que desarrollaron en medio de una sociedad decadente. Yo creo que ellos tienen mucho que decir, y tenemos muchas similitudes actualmente a lo que tenía esa Roma decadente, y por lo tanto también ayuda bastante a lidiarme muchas cosas. Claro, es importante mencionar que los estoicos tenían una metafísica que andaba alrededor de la fatalidad, alrededor del destino, en el sentido de que si algo malo pasaba, pues es porque así estaba escrito, y yo no comparto eso en lo absoluto, y por eso no soy estoico, pero creo que por ahí hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Y finalmente el tema de que si legal o no, yo diría un rotundo no. Primero que nada porque normalmente se dice que legalizar las drogas es porque va a disminuir los ingresos de
los narcotraficantes, y bueno, está en el nombre, ¿no? Pero no nos podemos dejar fiar en el nombre. El crimen organizado no solo vive de los narcóticos. Hay secuestros, hay asaltos, hay robos, asesinatos, etcétera. Entonces, exacto, extorsión. Pensemos que si se les está cortando, en el mejor de los casos, que el gobierno de verdad actúe como debe y le esté cortando el flujo de dinero al crimen organizado, pues van a aumentar sus acciones delictivas en todas las otras cosas que no sea con venta de narcóticos. O sea, es mentira que se hace para que ellos dejen de tener dinero. Y la realidad es que esa gente lo que va a hacer es que va a abrir empresas para seguir vendiendo. Ok, tendrán un margen de ganancia menor, pero seguirán teniendo ganancias con la venta de narcóticos. Y por otro lado, si se promueve, si se despenaliza este tipo de cosas, va a ser mucho más fácil que gente que es vulnerable, no solo por cuestiones psicológicas y emocionales, sino porque nunca se han preguntado cómo me puede afectar esto, o no tienen la conciencia para preguntárselo siquiera, pues van a entrar derechito al abismo. O sea, yo lo veo como un perder-perder. Los criminales van a seguir ganando muchísimo, van a aumentar las acciones delictivas que son violentas hacia la sociedad, y en cambio la sociedad va a meterse directito y más de lleno hacia el abismo, porque no nos vamos a engañar, cada vez hay menos virtud, hay menos bondad digamos, en el público general, en la sociedad, por de alguna manera. Y si estas cosas se permiten, vamos a perder muchísimo más terreno quienes buscamos pues justamente una vida que va hacia la virtud y hacia el deber, sin bloque. Para cerrar, tú, Fogatus. Bueno, quería comentar varias cosas. Primero, me quería criticar una cosa que dijo Néstor, y es que noté como una especie de dualismo cuando hablaba del tema de la, entre comillas, facilidad biológica de la neurociencia con respecto a la voluntad. Como que parecía que está hablando de que por un lado hay una basalidad biológica que va en contra de la virtud, por así decirlo, del vencer el oficio, debido a las adaptaciones que se generan en el organismo que generan la conocida como dependencia, entre comillas, física. Y por otro lado está la voluntad, que es como algo extracorporal o que trasciende lo biológico. Y si bien a mí me parece que eso puede ser bastante acertado, me parece que la forma en que lo abordó puede llevar a mucha confusión, como a pensar a una falsa dicotomía de cuerpo, de carne, de, entre comillas, materia contra la virtud. Efectivamente, obviamente hay una adaptación. Cuando uno está respirando, literalmente cuando uno está respirando, el cuerpo se va adaptando a la respiración, se va adaptando al aire que uno está consumiendo, a la presión atmosférica, a la cantidad de oxígeno que hay disponible. Siempre uno se va adaptando, y con el consumo de drogas y con actividades viciosas, como por ejemplo las personas que son adictas a las compras, se genera una adaptación. Pero respecto a eso de la resistencia que tiene el cuerpo hacia la virtud, quería comentar una cosa interesante que me parece que es digna de estudio, y es que me parece que es muy falsa la dicotomía de lo psicológico y de lo biológico, fisiológico, que normalmente llaman físico. Porque según se ha estudiado, siempre que hay un efecto psicológico, implica un efecto en la carne, y siempre que hay un efecto en la carne, implica un efecto psicológico. Lo último de los efectos de cómo los efectos en la carne generan efectos psicológicos es lo último que se está explorando. Lo otro se había ya explorado ya con bastante anterioridad, pero por ejemplo la influencia de la flora intestinal, la influencia de cómo estén ciertos tejidos y cómo eso afecta la psicología de la persona,
Eso se está estudiando ya más recientemente. Respecto al estoicismo, a mí me parece que el estoicismo, sobre todo Marco Aurelio, por más que es sabido, entre comillas, que Marco Aurelio no se consideraba estoico, y bueno, dependiendo de cómo uno define el estoicismo, eso es cierto o no, entre comillas, pero si uno ve el estoicismo es básicamente como un cristianismo, pero sin la esperanza. Es como, ¿y qué hace un cristiano sin la esperanza, sin la salvación? Bueno, intentar ser lo menos horrible y llegar a la muerte y a lo que vendría después, siendo lo menos horrible. Pero no, el estoico no es fatalista, no tanto en el sentido del destino y cosas por el estilo, sino de que no hay salvación, de que no hay una forma, no hay algo mejor que esto, no hay algo mejor que el infierno en el que están metidos los seres humanos e incluso los dioses, y esto es lo que hay, y no hay nada más, o sea, hay cosas más allá de lo que incluso podemos imaginar, pero no hay nada bueno, no hay nada no hay un paraíso, por así decirlo, verdadero. Esa era básicamente el estoicismo. Y creo que lamentablemente con la lucha contra los vicios, contra la droga, por ejemplo, se da mucho esto. Se está tomando una perspectiva, una vía estoica, y me parece que al igual que el estoicismo no pudo lograr evitar la decadencia de Roma, sino que tuvo que venir el cristianismo a dar como un segundo aire. Si tomamos esta perspectiva, esta vía estoica para luchar contra los vicios, incluyendo los vicios con drogas muy terribles como son el fentanilo y demás, se va a terminar fracasando porque se necesita esperanza. Si tú no tienes esperanza en que puedes caminar, tú no vas a intentar caminar, porque tú crees que no vas a poder caminar, no vas a poder hacer nada. La esperanza es fundamental para todo lo que hace el ser humano. Los animales son como más instintivos, por así decirlo, y en cambio el ser humano, al parecer, hemos estado desarrollando una especie de conciencia del instinto, o como que el instinto está trascendiendo a otra cosa, con lo que notaría, lo que tan comúnmente se llama libre albedrío, por así decirlo. Mientras que el animal es más como una fuerza de la naturaleza, como que nosotros como que estamos empezando a trascender eso, no trascendemos el destino, por así decirlo, pero como que estamos en un estado intermedio. Y si una persona no tiene esperanza, por ejemplo, al ver la situación del mundo, entre comillas, ¿qué sentido tiene dejar las drogas? A mí literalmente me tratan de manera farmacológica con drogas porque creen de que sin ello no hay esperanza de siquiera alcanzar una oportunidad posible, probable, de que yo mejore por mis problemas de depresión, trastorno obsesivo compulsivo y demás. Entonces, lo que requiere el ser humano es esperanza. Sin esperanza, ninguno de nosotros estaría aquí. Sin esperanza, ninguno de nosotros habría nacido. Sin esperanza, nadie lograría nada. Y sin esperanza, no vamos a lograr vencer al vicio. No vamos a lograr vencer a la perversión. Simple que. Totalmente de acuerdo, Fogatus. Creo que tus palabras me motivaron. Pues hay que amarnos a nosotros mismos y otra persona, otro ente que nos ama, o más bien llamarlo sus creencias y su religión, Dios. Estoy seguro que Dios existe, estoy seguro que Dios nos ama a todos y sí hay esperanza. Es lo que quiero concluir en esta participación, y con eso yo me quedo con la esperanza. Más allá de todas las herramientas que son útiles, digámoslo así, tenemos que ayudarnos en la ciencia, en los psicólogos, en la familia, en el estoicismo, en todo. Ahora sí que si no tenemos algo bien definido, agarremos todo y agarremos a Dios, agarremos la virtud, y lo mejor que les puedo decir es que no están solos. Todos estamos teniendo nuestra propia batalla. Es todo lo que les quiero decir. Cada uno de nosotros, de cada un ser humano, vive la batalla día con día. Y es lo que tenemos que trabajar. El día a día, ser mejores, ser virtuosos. Y si un día fallamos, volvernos a levantar. Es lo que me queda. Yo hace un poco le comentaba por eso es importante sacar este tipo de contenidos y consumir este tipo
de contenido, porque más allá de un número, el bien se debe de hacer y la esperanza se tiene que dar. Y para todos los papás, amen a sus hijos, platiquen con ellos, denle tiempo de calidad, hagan equilibrio, trabajen lo que tengan que trabajar, otro tiempo para sus hijos. Y al final los hijos son prestados, crecen, también se van a casar y también van a tener su vida. Hay que darles las mejores herramientas como padres que podamos y decirles que siempre los amamos. Y también agradecerle a los padres de uno el agradecimiento por las amistades que también se tiene. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido de tener a todos ustedes en mi equipo porque aprendo de ustedes y sé que podemos dar la batalla juntos, que es lo más importante. Con eso me quedo. No sé si quieran despedir otra vez todos, despidamos el programa todos juntos. Muchas gracias por vernos. Prendan sus micrófonos y quieren mandar algún saludo a algún país o a alguien específico, pues háganlo. Bueno, pues sí, yo empiezo. Muchas gracias, me parece que fue un buen programa. Me quedo mucho con lo que dijo Fogatus, lo suscribo totalmente. Y bueno, yo mando un saludo a mi esposa porque ella actualmente es un pilar grande, enorme en mi vida y es una de las razones que me da esperanza, justamente. Lumi. Y pues yo quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver próximamente. Y espero que les guste nuestro contenido, que a pesar de que yo no aporto demasiado, pero mis anécdotas aquí están. Pero bueno, espero que les guste bastante este contenido. Igual si en algún momento quieren llegar a participar o estar dentro del server y convivir con nosotros, pues ahí nomás avisen y para mandarles la invitación. Sí, ya llegó uno, Dioniso, de Colombia. Saludos a Colombia. Tú, desde Chile, Fogatus, ¿algún saludo que le quieras dedicar a alguien? Yo le quiero dedicar un saludo, obviamente, a todos los que nos están escuchando y a todas las personas que están agotadas, que están cansadas y que están desesperadas. Ánimo, fuerza, esperanza. Tengan en cuenta de que todo lo que han logrado y todo lo que aparentemente se ha logrado jamás ha sido gracias a la esperanza. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo viernes con otro tema. Por ahí les vamos a estar avisando en redes sociales. Creo que va a ser Néstor con manejo de riesgos. Mil gracias a todos.